¿Cómo les va? Vamos a hablar de un tema que va a suscitar el debate social porque cala hondo en el sector más sensible de la sociedad, que tiene que ver con los jubilados, los pensionados, en definitiva, aquellos que tienen un encuadre en la ancianidad y también en algún tipo de problemática por lo que fueron pensionados, pensiones graciables y demás. Bueno, el gobierno analiza convertir a los jubilados por moratoria en beneficiarios de planes sociales. Así fríamente. Se estudia en la Casa Rosada como si fuera un plan secreto para cambiar la movilidad por decreto y pasar a un régimen de planes sociales a los que se jubilaron sin aportes. Aunque eso, todos saben, es de incidencia relativa porque quienes tienen la jubilación, esta jubilación graciable en todo caso, van pagando un 20% de lo que es el haber jubilatorio mensual para compensar aquellos años que no aportaron o que nunca aportaron, hasta el día en que se mueran. Bueno, ahora Milei y su entorno, ese frío entorno descorazonado, quiere sacar por decreto la derogación de la actual ley de movilidad jubilatoria e impulsar una nueva fórmula de aumentos de haberes que dejaría afuera del sistema a los casi 4 millones de personas que se han jubilado en sucesivas moratorias previsionales en los últimos 20 años, sin haber realizado los aportes correspondientes. Y aquí en este lapso, póngale una persona que hace 20 años está generando aportes con un proporcional de su sueldo, un 20%, bueno, de golpe y porrazo pasa a un esquema por el que ya generó derecho adquirido largamente. Por lo tanto, hay en perspectiva posibilidad de juicios. Bueno, en la Casa Rosada les dije, están viendo si van a reimpulsar parte de las leyes que iban en la ley de bases o la llamada ley ómnibus. Y si no, de última, mi ley va a hacer lo que ya dijo, porque a eso de decir qué atrocidad va a cometer mañana es decir la verdad para ellos y eso legitima cualquier barrabasada. Pero bueno, eh, no quieren ellos hacer leyes por separado, quieren un bodoque, un paquete y en eso meter todo lo que puedan. Si pasa, pasa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De esa frase en el macrismo. Bueno, cambiar la movilidad por decreto en caso de que de nuevo el paquete con el cual piensan insistir no se apruebe en el Congreso. Milei dice que la pérdida de los jubilados frente a la inflación es responsabilidad de los legisladores y gobernadores de la oposición y también los que estaban dentro del esquema acordado con Macri, es decir, lo que deviene de Cambiemos, que hizo posible que juntara los votos para que hoy sea presidente. De eso se olvida rápidamente. Bueno, hoy los culpa, los señala, los vitupera por haber rechazado ese bodrio de cientos de leyes que finalmente cayó. Queda el DNU que también está en ciernes, lo están mezquinando, le dan vuelta, cierran los archivos, están haciendo todo tipo de maniobras para evitar precisamente que las provincias que están muy enojadas manden a sus legisladores a decirle, bueno, fin de esto. Entonces Milei está con esa interminable sed de venganza y con esa alocada carrera contra un reloj que él solamente tiene en su intimidad,
en su aceleración psiquiátrica, diría, para, bueno, directamente impulsar todo tipo de desguace de derechos, en este caso vinculados a las personas más susceptibles, es decir, aquellas que en el fin de sus días, por decir así, o en el tiempo de jubileo, si lo quieren ver más buenamente, bueno, quieren estar tranquilas. Sin embargo, con este presidente están todos pensando que de un día para el otro se van a quedar sin nada, van a perder todo. Y bueno, es la zozobra permanente para quienes deberían estar gozando de la tranquilidad de los años finales de la vida, porque en definitiva es así. Bueno, todo es culpa de la herencia. Es otra de las maneras, de los modos, de los latiguillos. Y en este caso caen en la volteada 4 millones de personas que se jubilaron, como les dije, en sucesivas moratorias sin tener los aportes laborales. Que muchas veces no son correspondidos porque por años los empresarios también tuvieron participación en el desfalco al Estado porque descontaban el 11% a las personas que estaban bajo su ámbito laboral, pero no rendían al fisco. Y después, cuando esa persona hacía los trámites jubilatorios, se encontraba con que le faltaban años y había trabajado más de 30. Alguien se comió los aportes. Y obviamente en las empresas que aún pueden supervivir, se puede llegar a conseguir de nuevo una compensación de esos años, pero muchas de esas empresas que optan por no generar los aportes jubilatorios son empresas que están programadas para desaparecer, para hacer un negocio y después terminar fundiendo. Bueno, muchos aportaron toda la vida, dice Milei, y están cobrando jubilaciones por encima de la jubilación mínima, por debajo de la línea de pobreza en todo caso. Bueno, en eso tiene razón, pero no pueden dilgarle esa falla absoluta a quienes padecen todos los desaguisados, la corrupción acumulada del sistema. En números, para poner más o menos en claro lo que es en porcentajes y cantidades, los que se jubilaron por moratoria representarían cerca del 90% de los jubilados que perciben el haber mínimo. Entonces quieren crear un mecanismo por el cual se los diferencie de los que sí aportaron 30 años al sistema previsional. Hay una discriminación. Aclaran ellos que no van a dejar a esos jubilados sin ningún tipo de subsidios y que el gobierno piensa en que si no cumplieron los requisitos legales deben pasar a un sistema de subsidios distinto, más relacionado con los beneficios de los planes sociales. O sea, no hay una cuestión de justipreciación, en todo caso de poder contemplar que esos jubilados, por ejemplo, tienen el PAMI, tienen una cobertura también médico-asistencial, por más que ande como ande, pero la tienen. Si pasan a un esquema donde son considerados receptores de un plan social, quedan las dudas de si van a pasar con todos los derechos que hoy tienen. Probablemente no, pensando en el modus operandi con el que este gobierno se mueve. En nuestro país funciona el régimen de reparto por el cual los trabajadores en actividad de las empresas contribuyen con sus aportes en pago de las jubilaciones, y dentro de este sistema hay más de 200 regímenes de excepción que cuentan con mejores condiciones que el resto, que la normalidad, digamos. Hay un dato que es
que hasta septiembre de 2023 había más de 5 millones de jubilados y pensionados, 5.700.000 para dar un poco más de precisión, que están en el régimen nacional. De ellos, el 64% accedió al beneficio a través de una moratoria. El 90% pertenece al régimen general y hasta junio del año pasado tenía un haber mínimo en bruto de 150.000 pesos. Mientras que la instancia menor, el rango de los que menos cobran, estaba en el mes de marzo del año pasado también, con el aumento por decreto, en el orden de los 134.000 pesos. O sea, menos que una canasta de indigencia. A eso hay que sumarle el bono extra anunciado por el gobierno de 70.000 pesos para los que cobran la mínima. Entonces estarán en el orden de los 200.000 pesos, como ya todo el mundo conoce. Bueno, en el año 2021 el gasto previsional fue el 9,3% del Producto Bruto Interno. Y el déficit previsional del ANSES en 2022 representó el 2,8% del Producto Bruto Interno. En marzo de 2023 había 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber. Se considera que debe haber 3 para que el sistema se autofinancie o esté en equilibrio. En 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner impulsó la eliminación del régimen de capitalización, las AFJP, que acumulaba ahorros en cuentas individuales y administradas por, organizaciones privadas, empresas privadas. Y bueno, y en ese momento se reemplazó ese monumental volumen de plata que era prácticamente un enjuague financiero por el régimen de reparto actualmente vigente. Tengan en cuenta que una persona que estaba inscripta en cualquiera de estas empresas de AFJP, hoy jubilada, está cobrando 20.000 pesos. Imagínense la pérdida de su ahorro a lo largo de todos estos años. Bueno, en ese caso, los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, son las que financian las jubilaciones. Después hay otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro Nacional. Bueno, se encuentra entonces un sistema creado que se llama Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA es la sigla, que cubre la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen sistemas provinciales que cubren a los empleados públicos de las provincias, esquemas previsionales con normativa propia, como lo tienen el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y las cajas profesionales, como la de los abogados. Entonces, todo el mundo conoce que para acceder a una jubilación, una persona tiene que contar con 30 años de aportes laborales, con un descuento mensual del 11% del sueldo bruto, y tener 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres. Pero, ya les digo, no todos en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones. Existen casos con beneficios especiales, con acortamiento inclusive de la edad de retiro, el caso de las enfermedades insalubres, por ejemplo. También una menor cantidad de años de aportes, en el caso de trabajadores agrarios y de la construcción, les piden 25 años,
El nivel de haberes, las jubilaciones también son más altas en algunos casos, con aportes más importantes para tener una jubilación acorde, ¿no? Hay jubilaciones vinculadas, por ejemplo, a empleados bancarios. Este sistema, el SIPA, tiene 7 tipos de regímenes especiales, como por ejemplo docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de luz y fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal de Cancillería y trabajadores de yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio. Además, el sistema genera 200 regímenes de excepción. Se trata de subsistemas relacionados con el régimen general, pero que otorgan algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o, como les dije ya, mediante aportes más importantes que el 11%, un retiro con mayores ingresos. Bueno, esto está en debate, sin lugar a dudas va a poner nervioso a muchos jubilados que han conseguido esa jubilación más vinculada con la carestía de la vida, un derecho por haber trabajado, sobre todo las mujeres, ¿no? En las amas de casa hay mucha compensación en este modelo de jubilación que mediante ir cobrando y aportando la parte que no hicieron nunca, bueno, van generando algún grado de ingreso para sí misma en cuanto a la persona o para un aporte más a la familia. Tocar eso es tocar un nervio sensible de la comunidad, de la sociedad. Estamos hablando de 4 millones de personas. No es poca cosa, por lo que, bueno, habrá que considerar mucho esto y será parte también del debate y, por qué no, de la polémica y la conflictividad social. Será entonces hasta otro tema y muchas gracias por habernos escuchado.